Porque no debemos olvidar que el trigo y la cizaña crecen juntos. Eso nos lo dice el Evangelio, nos lo dice el Señor. Y solo al final vendrán los ángeles a separar el trigo de la cizaña. O sea, crecen juntos. Por eso es que el reino está entre vosotros. Está creciendo el trigo, mientras también en la cizaña. Pero no, el Señor no corta todo, no se lleva todo, porque cuida de no acabar con el trigo. Entonces, podemos decir que ese campo donde crece el trigo y la cizaña, ese es el reino de Dios, mientras haya trigo. Y por eso se entiende lo que dice el Señor. El reino de Dios está entre vosotros, porque hay trigo y cizaña, pero hay trigo. Ese es parte ya del reino de Dios que está creciendo. Muy buenos días, muy buenas tardes y muy buenas noches. Bienvenidos a nuestro canal en el que compartimos nuestras reflexiones de la palabra del Señor correspondientes a la fecha. Si nos visitas por primera vez, te pedimos que nos regales un me gusta y te suscribas a nuestro canal. Hoy es jueves 14 de noviembre del 2024, de la 32ª semana del tiempo ordinario. Y el Evangelio que la Iglesia nos propone para esta fecha en el calendario litúrgico es el de Lucas, capítulo 17, versículos 20 al 25. Como siempre, antes de empezar, invocaremos al Espíritu Santo. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Abre, Señor, mis labios para alabar tu nombre y el de tu Santa Madre. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu y todo será creado, y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado a tus hijos con la luz del Espíritu Santo, haznos dóciles a tu Espíritu para obrar rectamente y gozar siempre de su consuelo. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Señor, que todo cuanto pensemos, hagamos y digamos provenga de ti y nos lleve hacia ti. Amén. Procedemos a leer el Evangelio. Habiéndole preguntado los fariseos cuándo llegaría el reino de Dios, le respondió: el reino de Dios viene sin dejarse sentir, y no dirán, vedlo aquí o allá, porque el reino de Dios ya está entre vosotros. Dijo a sus discípulos: días vendrán en que desearéis ver uno solo de los días del Hijo del Hombre, y no los veréis. Y os dirán, vedlo aquí, vedlo allá. No vayáis, ni corráis detrás, porque como relámpago fulgurante que brilla de un extremo a otro del cielo, así será el Hijo del Hombre en su día. Pero antes le es preciso padecer mucho y ser reprobado por esta generación. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bien, la frase que hemos escogido es reino de Dios. Y el contexto del que la sacamos es: la venida del reino de Dios no se producirá aparatosamente, ni se dirá, vedlo aquí o allá, porque sabedlo bien, el reino de Dios ya está entre vosotros. Esta reflexión que vamos a compartir hoy día es un poco seguramente controversial, pero permítanos hacerla. Tenemos que compartirla. Entonces hacemos esa advertencia de todas maneras para que la tengan en cuenta. Es el reino de Dios el que vamos a reflexionar. Seguramente has escuchado alguna vez que los modernistas, los progresistas en la iglesia, parece que no creyeran en el mismo Dios que creemos nosotros, los tradicionalistas. Ellos han ido construyendo un Dios cósmico. E incluso el Papa cree en una versión más autóctona, a Pachamama. Muchas veces además manifiesta que hay gemidos, quejas. La última vez fue que
que la temperatura de la tierra estaba mal, estaba fiebrada, y cosas así. Escucha los gemidos de la tierra como un ser vivo, como una persona. Eso no ha sido nunca así entre los cristianos. Eso sí, es muy frecuente encontrarlo en las civilizaciones pues, antiguas, ¿no? Por ejemplo, entre los aztecas, entre los mayas, entre los incas, civilizaciones que hubieron en América, ¿no? Pero nosotros no creemos en eso, es panteísmo, no creemos en eso, no creemos en la tierra como un Dios o como parte de Dios. Es una manifestación, sí, solamente de la creación. Bueno, pero así lo ha escrito en la Laudato Deum, ¿no? Que es una exhortación política en defensa de la tierra y que, no sé si coincidentemente y lamentablemente, coincide con muchos de los aspectos que se predican en la Agenda 2030, ¿no? De la ONU. Toda esta política realmente ambientalista, el cuidado del planeta, está también impregnada en la Agenda 2030. En fin, ojalá alguna vez se nos aclare estos puntos, ¿no? Pero son muy preocupantes, por eso dije, son controversiales, ¿no? Parece que para estos señores la Biblia está en tela de juicio. Y yo lo escuché alguna vez en un jesuita, debo decirlo, un jesuita muy amigo, no tengo por qué revelar el nombre, ¿no? Pero vino y nos advirtió a un grupo de amigos respecto a lo que estaba pasando con las escrituras, ¿no? Que estaban estudiándolas y que había muchos aspectos que habían que actualizarlos, ¿no? Que no eran tan ciertos. En fin, quería transmitirnos una corriente que sabemos que existe, ¿no? Quería ponernos al tanto de esta corriente que está surgiendo cada vez con más fuerza, señalando que hay algunas correcciones que hay que hacer en la Biblia, porque fue todo un libro escrito hace tanto tiempo y fue escrito después de mucho tiempo de que Jesucristo no escribió nada, ¿no? Eso fue escrito por los discípulos, por sus apóstoles, por los evangelistas, ¿no? Pero que era un libro más bien un poco mítico, ¿no? En el que el protagonista era Jesucristo, nos admite que sea hijo de Dios. Las cosas ya quieren dejarse fuera de la prédica. Realmente bien preocupante. La conversación fue muy preocupante y era de un jesuita. Muy preocupante. Nos dejó totalmente alarmados a los que estuvimos con él. Pero eso es algo que se está produciendo, lo estamos viendo, día con día, cambiándonos lo que creemos. Así, por ejemplo, en el texto del Evangelio que reflexionamos hoy, hemos encontrado a un conocido jesuita que vamos a reservarnos el nombre, pero que es muy conocido en el Perú. Y nos parece de los pocos muy respetables, es muy querido, de verdad. Pero hay una palabra que es fundamental y cambia todo el sentido del texto. Dice, porque mirad, el reino de Dios está dentro de vosotros, dice él. Algunos dicen que esta es una traducción que hizo Lutero, y así parece. Una cosa es que esté dentro de ustedes y otra cosa es que esté entre ustedes, como acabamos de leer. Y esto parece un detalle sin importancia, pero es que las palabras importan mucho. Y estos cambios a los que estamos siendo sometidos y por los que se nos está amenazando, pues son preocupantes, ¿no? O sea, necesitamos esclarecer y que nos aclaren, pero no tenemos a quién acudir. Tenemos un poco que, y lo digo porque no es que no hayan sacerdotes ni obispos a los que podamos ir, pero yo soy un exalumno jesuita y mis compañeros, mis amigos del
con los que andamos juntos todos, hemos tenido mucha influencia jesuita, ¿no? Y ahora nos parece sumamente difícil aceptar lo que se nos está enseñando, los cambios que se están haciendo y nos causan confusión. Seguramente habrá muchos exégetas que expliquen de una u otra manera estas palabras, pero coincidan con nosotros que son completamente distintas. Si buscas con calma en Internet, vas a encontrar esta discusión de entre o dentro. El reino de los cielos está entre nosotros o dentro de nosotros. Si tú dices que el reino está entre nosotros, puedes querer decir que no importa que seas o no creyente, el reino está entre nosotros, creciendo casi imperceptiblemente y manifestándose a través de aquellas personas que han puesto a Dios en el centro de sus vidas y se nota en lo que hacen. El reino de Dios se manifiesta a través de ellos porque Él ya está entre nosotros. Podemos concluir entonces que el reino de Dios es un hecho que se revela en la historia. En cambio, el reino de Dios está dentro de nosotros, alude a un hecho o una realidad intimista, ¿no? Está dentro. Es algo que ocurre en uno, en nuestro interior. Claro, quizá como una luciérnaga, ello hará que iluminemos, pero eso no es necesariamente un requisito. El reino de los cielos, sal y fermento, que esté entre nosotros parece guardar más coherencia con la figura de sal o fermento, ¿no? La sal se pone en los alimentos, actúa sobre ellos y cambia su sabor, y acentúa su sabor o da sabor. Está entre los alimentos. Y si pierde su sabor no sirve para nada y mejor sería botarla. Lo mismo ocurre con la levadura. Está entre la masa y es allí que produce su efecto. Así, el reino de Dios se manifiesta entre nosotros, como la sal, como el fermento. En cambio, este padre jesuita, esta prédica que les comento, habla de ayudar a Dios. Por ejemplo, también habla de ayudar a Dios. Y esto también es algo que encontramos muy frecuentemente entre muchos católicos. No sabemos también si es una herencia jesuita. Nosotros tenemos mucha influencia de ellos. Yo la tenía, pero la he encontrado en muchos lados. Hablamos muchas veces de ayudar y algunas veces incluso, como es el caso, la aplicamos a Dios. O sea, decimos que hay que ayudar o que vamos a ayudar a Dios. Y en realidad ese, si nos ponemos a pensar, es un disparate, ¿no? No sé de dónde proviene. Lo decimos sin mala intención, es verdad, pero igual es un sinsentido. Dios no nos necesita para nada, y mucho menos necesita que le ayudemos. No nos necesita Él. Somos nosotros los que necesitamos a Él. Él no nos necesita. Podemos tratar de contribuir o colaborar con su obra, pero no ayudar. Ese no puede ser el móvil, porque Él no necesita de nuestra ayuda. Esa es una muleta asistencialista de origen marxista que hemos interiorizado y que la estamos dando a conocer, tal vez como un sentimiento de culpa, como la motivación o justificación de un acto caritativo. Pero ocurre que cuando hacemos un acto de caridad, no estamos ayudando a nadie. En realidad, no lo hacemos por ayudar, no es que queremos ayudar. Estamos cumpliendo nuestro deber, eso es lo que debemos que querer e interiorizar. Cumplimos con nuestro deber, es lo menos que se espera de nosotros. Hacemos lo que debemos hacer, lo que estamos leyendo en el Evangelio. Somos servidores inútiles. Lo hacemos por amor a Dios y por amor al prójimo. Estamos haciendo lo que es la voluntad de Dios, lo mandado. Incluso por amor a Dios hacemos obras de caridad porque es amando al prójimo que amamos a Dios. Entonces no hay ninguna ayuda. No es que vamos a ayudar, que tenemos que ayudar y como no ayudamos. No se trata de ayudar. Es una aberración introducida por el demonio, eso de ayudar.
hacemos lo que tenemos que hacer. Y debemos hacerlo sin esperar nada a cambio. Eso nos dice el Señor. Para eso tenemos que educarnos. ¿Y cómo nos educamos? Orando, adorando a Dios, participando en la Eucaristía, es decir, comulgando. Porque de esta forma nos vamos transformando poco a poco en otros Cristos. De este modo, cada vez con más frecuencia, con más profundidad, con más convicción, con más fe, procederemos en todo y con todos como Él. De eso se trata. Entonces se podrá notar y se podrá decir, el reino de Dios está entre vosotros, entre ustedes, no dentro de ustedes. Porque no debemos olvidar que el trigo y la cizaña crecen juntos. Eso nos lo dice el Evangelio, nos lo dice el Señor. Y solo al final vendrán los ángeles a separar el trigo de la cizaña. O sea, crecen juntos. Por eso es que el reino está entre vosotros. Está creciendo el trigo, mientras también en la cizaña. Pero no, el Señor no corta todo, no se lleva todo, porque cuida de no acabar con el trigo. Entonces, podemos decir que ese campo donde crece el trigo y la cizaña, ese es el reino de Dios. Mientras haya trigo. Y por eso se entiende lo que dice el Señor. El reino de Dios está entre vosotros. Porque hay trigo y cizaña. Pero hay trigo. Ese es parte ya del reino de Dios que está creciendo. Y después al final de los tiempos vendrán los ángeles y ahí separarán el trigo de la cizaña. Pero al final de los tiempos. No ahora. Sino cuando sea el final, que no sabemos cuándo será. En otro pasaje el Señor se pregunta, pero cuando el Hijo del Hombre venga, ¿encontrará fe sobre la tierra? En Lucas 8:18. Esperemos que sí, ¿no? Hay una aplicación teológica que hizo San Agustín y que muchos la han aplicado y no solamente sino explicado, ¿no?, a nuestros tiempos también. Esa es la teología de la historia. Y esto, en una parte del Apocalipsis, se refiere a un tiempo en el que Dios habrá de manifestarse muy severamente, porque hasta la iglesia se habrá prostituido. Eso lo dice el Apocalipsis. O sea, no hay tal cosa como un paraíso en la tierra, que es lo que buscan los comunistas, los marxistas, y hasta, pues, lamentablemente, algunos teólogos, sacerdotes, jesuitas, y de otros órdenes también, no solamente de los jesuitas, pero modernistas. Los modernistas, ¿por qué? Porque han tratado de adaptar, por eso se les llama modernistas en realidad, de adaptar nuestra religión, la doctrina católica, al mundo moderno. Y cuando en realidad el Señor nos dice que nosotros tenemos que vivir en el mundo sin ser del mundo, hay una contradicción ahí. Y que nosotros no podemos entonces entrar por la puerta ancha, sino la angosta. Sin embargo, parece que ahora estamos muy preocupados por adaptarnos al mundo, porque no hemos podido cambiarlo, entonces más bien estamos adecuándonos al mundo. Según algunos teólogos, ¿no?, el apogeo de la cristiandad fue entre los siglos XII al XV. Bueno, mediados de XIV y XV. Fue, diríamos, el apogeo del reino de Dios. Pero el demonio nos viene atacando con tal furia desde entonces que estamos llegando a la gran apostasía. Empezó esto con Lutero, en 1517. Luego la Revolución Francesa, en 1789. Después la bolchevique, en 1917. Las dos guerras mundiales, mayo del 68. La revolución sexual, la caída del muro de Berlín y finalmente la posverdad en la que nos encontramos, en la que se ha terminado por entronizar al hombre como centro, el centro de la vida, del mundo, incluso en
aparentemente en nuestra iglesia es el hombre, poniéndolo en el lugar que antes ocupaba Dios, desencadenando así una serie de procesos que lo llevarán a su propia destrucción. En eso estamos. Esto último no será permitido, claro, ni por Dios, ni por su Madre, la Santísima Virgen María, ni por el Ángel Miguel. Eso lo sabemos, está en la promesa de Jesucristo. Por ello, muchos opinan que estamos viviendo tiempos escatológicos, que habrán que desencadenar el fin de los tiempos, tal como está profetizado en el Apocalipsis, ratificado de algún modo por las distintas apariciones marianas. Entonces tenemos que estar siempre listos, siempre preparados. Todo esto, pues, además ha sido acentuado, ¿no? Han concurrido en forma conjunta todas las revoluciones que hemos hablado antes, y también la masonería, ¿no? Que empezó en el 1717, que ha tenido muchas condenas, porque es naturalista y ha pretendido siempre la destrucción de la Iglesia Católica. Por más que algunos masones, tal vez ignorantes, o por estrategia tratan de ocultarlo, pues son enemigos totalmente de la Iglesia. Y con esta confabulación que han venido haciendo, ¿no? Realmente desde aquellos años ha tenido que ver primero con la Revolución Francesa y con todas las revoluciones y guerras que han venido después, inclusive las libertarias de Hispanoamérica, las independencias de Hispanoamérica, todas han tenido que ver con la masonería. Casi todos los dirigentes fueron masones, casi todos los oficiales. Entonces, eso, más la mundanización o la secularización del mundo, nos han llevado a esta situación en la que nos encontramos, ¿no? En la que, pues, al parecer, estamos viviendo tiempos, como se dije antes, escatológicos. Hay que estar entonces bien preparados, debemos volver a la sana doctrina, realmente, como el Señor nos está indicando. Para eso tenemos que fortalecernos en la fe. ¿Pero cómo? Pues orando mucho, asistiendo, visitando al Santísimo, leyendo constantemente, continuamente, todos los días si es posible, la palabra del Señor, meditándola, porque de ella sacamos lo que tenemos que hacer, la voluntad de Dios, porque ella nos fortalece. Y finalmente, pero no por eso menos importante, más bien, tal vez lo más importante, de verdad, lo más importante que podíamos hacer, porque Jesucristo mismo nos lo ha dicho, es participar en la Eucaristía. Y la Eucaristía es comer el cuerpo y la sangre y tomar la sangre de Cristo. Eso es, o sea, comulgar. Y si podemos hacerlo todos los días, mejor. Porque tal como nos dice el Señor, Él es verdadera comida y verdadera bebida. No necesitamos. No Él a nosotros, nosotros a Él. Y si creemos en sus promesas, pues hagamos lo que Él nos dice. Y Él nos recomienda, nos dice, si no comen mi cuerpo ni beben mi sangre, no tienen parte en mí. O sea, es importantísimo, no es algo opcional, no es algo que puedo hacer de vez en cuando, como se nos ha ido transmitiendo, el demonio nos ha ido cambiando toda la prédica, pues, haciéndola, ¿cómo se llama?, cada vez más light, menos contundente, ¿no? Cuando, por el contrario, en tiempos tan difíciles como los que estamos viviendo ahora, de la posverdad, donde todo parece mentira, donde todo no parece verdad, existe una verdad individual, relativa, porque estamos viviendo en tiempos de relativismo. Entonces necesitamos fortalecer nuestra fe, y para fortalecerla, lo más idóneo, lo más certero, lo más adecuado es la Eucaristía. Participemos, vayamos a misa y participemos en la Eucaristía. El participar en la Eucaristía tiene un requisito, y uno de los requisitos es estar en gracia de Dios. Eso quiere decir no tener pecado mortal, no tener pecado. Y para no tener pecados tenemos otro sacramento que nos deja limpios y puros
como si fuésemos un algodón o una nube blanca, o no sé, lo más puro que podamos imaginar, lo más puro, un niño, un bebé, lo más puro, nos deja así nuestra alma. Es la confesión o la penitencia, como quieran llamarlo. Pero confesémonos, hagamos una confesión general alguna vez en nuestra vida, empecemos por ella, no importa la edad que tengamos y no importa los pecados que hayamos tenido. Al confesarnos, nosotros creemos, porque es así la promesa del Señor, creemos que al confesarnos quedamos totalmente limpios, que nos hemos arrepentido y procuramos no volver a caer en la misma falta. Procuramos, nos esforzamos. Si caemos, tenemos que volvernos a confesar. No pasa nada. Es decir, no vamos con eso porque estamos arrepentidos realmente, ¿no es cierto? Sino para qué nos confesamos. Pero si volvemos a caer, pues es parte el Señor nos dice, hay que perdonar 7 veces y hasta 70 veces 7. Entonces, con mayor razón, Él nos va a perdonar a nosotros también. Nosotros tenemos que confesarnos. ¿Para qué nos confesamos? Para poder comulgar. Y confesándonos y comulgando, poco a poco vamos adquiriendo el hábito de vivir en gracia. Porque entonces vamos a tratar por siempre de no perjudicar nuestra alma, nuestra salvación. Vamos a esforzarnos por ello. Y vamos a esforzarnos también por servir adecuadamente, por ser buenos cristianos, por ver el mundo como Jesucristo lo ve. Nosotros tenemos que hacer eso. Si lo vemos así, entonces, y hacemos de eso un hábito, una forma de vida, poco a poco vamos a llegar a esa santidad que estamos persiguiendo. Y así, si nos pilla la muerte, iremos pues directamente al cielo. De eso se trata. De eso se trata. ¿Y qué es ir directamente al cielo? Pues es alcanzar el propósito de nuestra existencia. Es lo más bueno, lo mejor que podríamos hacer. Lo mejor. ¿Y quién nos ha dado esa posibilidad? Jesucristo. Jesucristo nos ha abierto ese camino. Él es el camino, la verdad y la vida. Entonces nosotros sabemos que en eso está nuestra salvación, en hacer la voluntad de Dios. ¿Pero cómo lo vamos a hacer? Pues viviendo, perseverando en la fe en Dios, en el Señor. Pero solos no podemos. Entonces nos ha dejado las ayudas, los sacramentos. Es como las muletas. Sin ellas no vamos a poder. Tenemos que pensar eso, tenemos que tener muy metido en nuestra mente, en nuestro corazón, que sin ellas no vamos a poder. Mucho menos ahora en este mundo tan confuso donde se nos proclaman desde el púlpito muchas cosas falsas desde muchos sitios. Entonces, para mantenernos firmes en la verdad hasta la muerte, debemos participar en la Eucaristía. Es la única garantía de fidelidad, de fortaleza. Participemos. Hagámonos ese propósito. Si tan solo lográramos que te hagas ese propósito, pues habríamos cumplido nuestra misión. Y nosotros todos tenemos que procurar influir y hacer tomar conciencia a nuestros hermanos de eso. Esa es la mejor y la mayor prédica que podemos hacer. Porque quien participe en la comunión se está haciendo partícipe de toda la prédica del Señor. Porque tú no vas a comulgar de memoria sin entenderlo. Después de haber reflexionado en la palabra del Señor y ver el mundo en el que estamos viviendo, te vas a dar cuenta y te vas dando cuenta poco a poco de que esa es la única salida. Él es el único camino, es la verdad. Debemos caminar por esa verdad. Dejémonos guiar por el Señor. Oremos. Padre Santo, te pedimos que tomes íntegramente nuestras vidas, eso es. Y hagas de ellas instrumentos útiles que ayuden a nuestros hermanos a conocer y mediante eso salvar sus almas y las nuestras. Eso es lo que queremos. Salvar sus almas y las nuestras. Te lo pedimos por nuestro Señor Jesucristo, que contigo vive y reina y en unidad del Espíritu Santo es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Te damos gracias, Señor, por los beneficios que nos has dispensado. A ti que vives y reinas, por los siglos de los siglos. Amén. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bien, muchas gracias. Te pedimos entonces que te suscribas a nuestro canal y marques la campanita para recibir un aviso cada vez que realizamos una nueva publicación. Dale me gusta a este video si te ha gustado y compártelo con más hermanos.
Todos los días estamos rezando el rosario a las 3 de la tarde, hora de Perú, en Facebook. La dirección es @roguemos. Te esperamos. Hasta mañana, si Dios quiere.